nuestra celebración más solemne, más especial, terminando la Pascua, es Domingo de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Este domingo es muy especial para toda la Iglesia Católica y a nosotros nos va a dejar algo muy especial. Los dones del Espíritu Santo los volvemos a reafirmar, los volvemos a reconocer, los volvemos a pedir, invocando el Espíritu Santo precisamente. En este domingo no solamente vamos a escuchar los pasajes de la primera, segunda lectura y un evangelio, sino que también vamos a escuchar una secuencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a ir al evangelio que vamos a escuchar este próximo domingo, que es Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 23, poquitos versículos, pero muy nutridos para nosotros. Es importante siempre hacer varias lecturas si se tienen diferentes Biblias en la comunidad donde estamos, para que no haya dudas en las palabras. De preferencia, que todas las mamás que tengan su Biblia sean Biblias católicas. Ya tuvimos cierta situación porque alguien lee una Biblia que no es católica, ¿sí? Es importante para que no haya dudas. Vamos a pasar al versículo 19. Recordemos que el primer paso de la lección divina es leer el texto. ¿Qué dice el texto? Las palabras son importantes, los personajes, los lugares, las acciones que resaltan estos personajes, si tienen emociones, sentimientos, actitudes, la situación que se vive. Todo es importante para confrontarlo después con nuestra vida. Dice el versículo 19 de San Juan 20, al anochecer de aquel día, en otras va a decir en el atardecer, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Fíjense que aquí es importante, vamos a hacer un paréntesis. En este versículo nos hace mención del día y el momento, por decir la fecha no con el número, sino con el día que corresponde. Aquí dicen el día primero de la semana. Estemos conscientes que estamos en una comunidad de judíos. Para los judíos, el día del Señor, ¿cuál era? El sábado. El sábado, ¿por qué era el sábado? Porque según la creación de Dios, realizó todo lo que hay en la creación y luego descansó en el séptimo día, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, para ellos el séptimo día era el día del Señor, donde no se hacía nada, solamente oración y conocimiento de su palabra. Pero aquí hay un cambio. Esta es parte de la historia de los judíos. Llega Jesús y ahora, después de morir, Jesús dijo, resucitaré al tercer día. Después de que Jesús murió, resucita. Y la nueva creación, los nuevos hombres que Jesús quiere para esta vida después de que Él resucitó, porque vino precisamente a salvarnos, a liberarnos de todos esos pecados. Él muere y resucita, entonces hay una nueva creación, una recreación, vamos a decirlo así, porque en Génesis nos habla de la primera creación. Entonces, aquí esta total recreación es cuando Jesús resucita. ¿Cuándo resucitó? Dice, el primer día de la semana. Por eso nosotros ahora nuestra celebración más importante, que somos cristocéntrico, es el domingo. El domingo es el día que Jesús ya estaba resucitado. Y ese mismo día, dice, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas. ¿Por qué creen que estaban los discípulos con las puertas cerradas? De lo que dice aquí el texto, que es por miedo. Por miedo. El texto dice muy claro, miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque si mataron a nuestro maestro, ¿qué van a hacer con nosotros, verdad? Era lógico su pensamiento, como cualquier ser humano, quiere protegerse. Entonces estaban ellos a puerta cerrada.
¿Qué sucede? Dice, en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Se puso en medio, no se puso atrás, ni se puso enfrente, ni a un lado. Se puso en medio. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro de nuestra iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es nuestra comunidad, somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y lo primero que dice Jesús es, la paz esté con ustedes. ¿Pero cómo lo hizo? Pues estaban las puertas cerradas, ¿sí? Entonces, Jesús ahí está manifestando quién es realmente. Para Él no hay ni una puerta cerrada. Él abre todas las puertas, incluyendo las de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos cuando una vez también, frente a sus discípulos, si alguien puede buscar Juan 14:27, cuando todavía estaba con ellos, vivo, ¿verdad? Vivo antes de la crucifixión, antes de su muerte, también ya había hecho este saludo, la paz les dejo, la paz les doy, ¿sí? Ahora llega, se pone en el centro de sus discípulos y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Por qué les diría este saludo y no dijo de otra manera? Sabiendo cómo estaba la actitud de los discípulos. ¿Qué sentimiento albergaban estos discípulos? El miedo. El miedo estaba presente en ellos, por eso estaban encerrados. Llega Jesús y dice, la paz está con ustedes. La paz es el regalo más maravilloso que Dios nos regala. ¿Por qué? Porque nos hace liberarnos de estos miedos. Y fíjense de quién viene el saludo. Ya antes les había dicho estas mismas palabras Jesús. La paz les dejo, la paz les doy. Les dejo y les doy. Son dos verbos aquí, dos acciones importantes. Les dejo, si ponemos un ejemplo, alguien te deja un teléfono, una bicicleta y te la deja. Pero no es lo mismo que te la deje y te diga te la doy. O sea, te la doy, ya es tuya, te la dejó, no solamente encargada, no, te la deja y te la da. Igual ahora otra vez, Jesús dice, la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabe que la necesitan. Dice el versículo 20, y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. En otras Biblias dice, se llenaron de gozo, se regocijaron en el Señor. O sea, la alegría estaba, fíjense, había un sentimiento presente. ¿Cuál era? El miedo. Después llega Jesús y les dice, la paz está con ustedes, y cambia ese sentimiento y ahora se llena de gozo, de alegría. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, cuando Él es el centro. Así se puso entre los discípulos, en el centro. Es muy importante recordar quién es Jesús y entonces, ¿qué hace? Enseñarle las manos. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque ¿cómo es que entró Jesús y estaban las puertas cerradas? Podrían decir, no, pues a lo mejor es un fantasma, ¿verdad? Entonces se las enseña. Si tenía los agujeros de los clavos donde ellos vieron que fue crucificado y ahí murió Jesús, entonces si es el maestro, si no, no es. ¿Quién había dicho eso anteriormente en la duda? Tomás. Probablemente nos haya sucedido a nosotros también, como si ellos, que siendo sus discípulos, tuvieron dudas, pues a lo mejor nosotros le hemos pasado esta misma situación, ¿verdad? Entonces, aquí dice que les enseñó las manos y el costado, y entonces ahí los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. Dice, Jesús repitió nuevamente, la paz esté con ustedes. Es un saludo maravilloso entre la comunidad y para nosotros en estos momentos yo creo que también. Dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y ya ahora sí reconocen plenamente que Jesús es Dios mismo, porque Él ya les había platicado cuando estaban reunidos en una de sus cenas, ¿verdad?, en sus convivios, que Él venía del Padre y tenía que regresar al Padre. Y luego cuando se despidió en la ascensión también les volvió a decir lo mismo. Es importante que yo regrese al Padre, yo no lo voy a dejar solo. Y les hace una encomienda. Aquí también les dice, así como el Padre me ha enviado, también los envío yo. Vuelve a haber reafirmar ese mismo mandato.
Entonces dice, aquí cuando nos empieza a decir que la paz esté con nosotros, esto es importante para nosotros. Este saludo de paz es importante, porque ese es como que el compendio de todos los bienes, la paz, ¿verdad? Ese don que nos va a serenar, que nos va a dar tranquilidad, pacifica nuestro corazón, nuestra mente, las angustias que teníamos, esos temores que estábamos albergando en nuestros corazones cerrados, ¿verdad? Todos esos pecados y complejos que traíamos arrastrando, como que los libera cuando Jesús te da la paz. Lo mismo sucede cuando nosotros nos confesamos. El sacerdote también nos dice, ve con Dios y que la paz esté contigo. ¿Por qué? Porque te ha liberado. Es cuando nosotros traemos una carga y la quitamos de nuestra espalda y descansamos. Es lo mismo que sucede. Este saludo aquí a los discípulos, al igual que a nosotros ahora que somos sus discípulos, también los libera de esos temores, de esas angustias, de esos complejos, de todos esos pecados que traían. Porque acuérdense que muchos se escondieron, otros tuvieron miedo y dejaron solo a Jesús y todo eso que sucedió con ellos. Pero a pesar de que todos ellos abandonaron a Jesús, Jesús no llega reclamándoles, Jesús no llega enojado, Jesús llega saludándoles diciendo, la paz esté con ustedes. Eso es bien importante, porque Él es también nuestro Dios amoroso, ¿verdad? Entonces dice el 22. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí es bien importante. A lo mejor en otras Biblias va a decir, sopló su aliento. Aquí dice exhaló. Pero es lo mismo, ¿verdad? Por eso es importante las lecturas de diferentes Biblias. Aquí en la venida del Espíritu de este Jesús ya resucitado, ya ahora también nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Nosotros estamos Colosenses 3:10 y ahí vemos esta referencia que nos hace recordar que así como una vez un fariseo llamado Nicodemo va y le pregunta que cómo va a ser eso de nacer de nuevo, porque Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, ser un hombre nuevo, naciendo del Espíritu. Es esto a quien se refería, esa venida del Espíritu Santo y esa acción. Recordemos que los personajes pueden tener acciones, sentimientos, actitudes, que hay que observarlas y luego confrontarlas con nosotros, cada uno. Aquí hay una acción importante de Jesús. Sopla o exhala el aliento sobre cada uno de estos discípulos, que ahora es la nueva vida que van a vivir. En Génesis nosotros conocemos que Dios hizo la creación y cuando formó al hombre, sopló su aliento y le dio vida. Ahora Jesús hace lo mismo. Va a ser esta nueva creación de hombres, hombres nuevos. Ya no solamente es Pedro el pescador, ahora ya no es Simón el pescador, ahora es Pedro el pescador de hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va precisamente a cumplir esa misión que Dios, a través de Jesús, nos ha indicado este domingo que acabamos de pasar la ascensión. Esta es nuestra misión, ¿verdad? Ir a bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí reciben el Espíritu Santo y les dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. O sea, en algunos va a decir les quedan liberados, ¿verdad? Los pecados. Es la misma acción que va a dar como un poder al recibir el Espíritu Santo. Nosotros vemos en los sacerdotes, ¿verdad?, que ellos nos van a perdonar nuestros pecados cuando los confesamos, pero también nos otorga ese poder de nosotros poder perdonar los pecados de los demás cuando nos dañan, nos ofenden. Porque anteriormente, ¿qué sucedía? Cuando el hombre pecaba, tenía que llevar
que unas tórtolas, que un becerro X, para hacer el sacrificio que los sacerdotes hacían en el templo y hacerlo ante Dios. Y así se suponía que nos liberaba de los pecados que habíamos cometido. Ahora, cada uno de nosotros tenemos ese poder de perdonar, ¿sí? Y pedir perdón también, primero a Dios y a la persona que nosotros hemos dañado o ofendido. Ese poder nos lo da el Espíritu Santo con sus dones. Las preguntas para recordar el texto son importantes porque así volvemos a recrear nuevamente lugar, personajes, situaciones, acciones, emociones, sentimientos, actitudes de estos personajes si están en el texto o si los menciona, y luego ya recordamos el texto y luego empezaremos a hacer la meditación. ¿Cómo recuerdo? Dice, cuando llegó Jesús a ellos? ¿En qué momento? ¿En qué día? ¿Nos especifica el texto? Dice que ¿qué día era? El primer día de la semana. Ahora nosotros sabemos que es el domingo, ¿verdad? El día de la resurrección, el día del Señor. Para nosotros los católicos, los judíos siguen teniendo su celebración el sábado como el día del Señor, de Dios. ¿Dónde y por qué estaban así los discípulos? ¿Dónde estaban y por qué estaban así los discípulos? Estaban en una casa con las puertas cerradas, ¿verdad? ¿Y por qué estaban así? Por miedo a los judíos, nos dice el texto, así tal cual, no vamos a inventar nada. ¿Qué hace y dice Jesús cuando entró? ¿Dónde estaban sus discípulos? Entra, se pone en el centro y luego les dice, la paz esté con ustedes. No llegó enojado, ni se puso atrás, ni se puso a un lado de la puerta, se puso en el centro de los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Y también no llega enojado porque yo lo dejé abandonado en la cruz, porque cuando se lo llevaron arrestado yo no dejé nada, no me interpuse, no está enojado porque yo he estado portándome mal en forma personal. No está enojado. Él llega y me saluda, la paz esté contigo, me dice. Esas palabras son liberadoras. ¿Qué hace Jesús y qué le sucede a los discípulos? Primero les enseña sus manos, así dice el texto, el costado. ¿Qué van a encontrar en sus manos? Las marcas de los hoyos que hizo de los clavos. Así no hay duda que era ese mismo Jesús que ellos vieron cómo murió en la cruz, cómo le enterraron la espada en el costado y salió agua y sangre. Todo eso lo vieron sus discípulos, ellos no son extraños. Ahora que nosotros somos sus discípulos, ¿por qué? Porque también estamos conociendo a Jesús y parte de las lecturas sabemos lo que sucedió en la Cuaresma, ¿verdad? Entonces Él viene y nos muestra sus manos y el costado. Muy bien. ¿Qué sucede con los discípulos cuando lo ven? Y que ya les mostró, se llenan de alegría. Ese gozo, esa alegría, ese regocijo también debe de estar en mí cuando Jesús se presenta conmigo y quiere darme la paz. ¿Qué le repite Jesús a sus discípulos y cuál es el mandato que les da? Nuevamente vuelve a hacer un saludo al mismo o lo vuelve a regañar. ¿Qué hace? Les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Este es parte del texto, no hemos cambiado nada de lo que dice el texto. Eso le repite a sus discípulos. ¿Y cuál es el mandato que les da? Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Qué acción importante realiza Jesús en ese momento? El soplo del Espíritu Santo exhala su aliento sobre ellos y así les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo mismo que sucedió en tiempos en Génesis, ahora hay una nueva recreación. Ahora estos son hombres nuevos. ¿Por qué? Porque si yo antes estaba en pecado, como sucedió con los discípulos, viene Jesús y yo lo acepto y Él me regala esos dones del Espíritu Santo. Desde el momento que soy bautizado tengo al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora el mandato que hizo la semana pasada, el domingo, era vayan, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos
lo que yo les he mandado, ¿sí? Entonces, eso es bien importante también para nosotros, porque al final, ¿qué les dice Jesús? Lo que ustedes perdonen, los pecados, ¿verdad?, serán perdonados, y los que no perdonen quedarán sin perdonar, los quedarán remitidos ahí. Los primeros liberas. Cuando tú perdonas, liberas, te liberas tú también. Cuando tú pides perdón a Dios, cuando vas y te confiesas, también te liberas de todos esos temores, angustias, pecados, sentimientos que traías albergados, que te estaban dañando. Ese saludo de paz te libera de angustias. Y esa paz que da el Señor es diferente a la paz que nosotros con nuestra lógica podemos aplicar. Entonces, que la paz es que no haya conflictos. No es cierto. O sea, puedes estar entre todo este conflicto en el que estás viviendo, aún en tu familia, en tu comunidad. Y cuando tú tienes la paz en tu corazón, nada te va a hacer que cambies. Tú vas a seguir a Jesús con esta misma luz que Él te ha enviado, que vas a querer que los demás también puedan ser irradiados, que transparente hacia los demás ese amor que Dios ha depositado en ti, ese espíritu que quiere que cambie tu vida, para que se refleje, para que la comparte, para que des testimonio, para que los demás también disfruten de esa misma alegría de las cuales estos discípulos se llenaron de gozo, que ahora tú estás llena de gozo porque has recibido esa paz. Y no te quedas con ella, la compartes, la disfrutas, ¿sí? Entonces, el perdonar es precisamente eso, lo último que dice Jesús, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer algunas preguntas para ayudarnos a hacer nuestra meditación personal y también que nos ayuda para hacer la oración. Nosotros tenemos una meditación que nos regala América, que tenemos en un libro, ¿verdad? Pero personalmente, ¿qué estoy viviendo yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? A lo mejor al confrontarnos con algunos de los personajes que ya escuché en el texto, puedo hacer cambios en mi vida, que quizá esos cambios, como en su tiempo, en su momento, sería nuestra conversión para ser hombres nuevos, va a causar dolor, va a causar quizá enojo, o por el hábito de estar haciendo las cosas de una manera, pues me incomoda o no me gusta, pero con la ayuda del Espíritu Santo, esto va a cambiar para mejorar mi vida. Cuando yo realmente quiero hacer lo que Jesús me dijo, que cumplan los mandatos, no solamente que yo sea bautizada, yo ya estoy bautizada, ahora debo de cumplir los mandatos que Él me ha dejado. Entonces dice, hemos sido bautizados en el Espíritu, y por el bautismo hemos sido constituidos hijos de Dios y coherederos con Jesús de ese reino que Él nos ha invitado a pertenecer. ¿No será que nuestra tibieza espiritual se debe a la poca importancia que damos a la vida en el Espíritu? Fíjense que es bien importante que nosotros ahora reconozcamos el poder del Espíritu Santo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Es precisamente la venida del Espíritu Santo cuando nace la Iglesia Católica. Cuando nace, ¿por qué? Porque estos discípulos van a ser esos nuevos hombres que van a conformar y van a dar a conocer estas buenas nuevas del amor de Dios. Entonces, quizá por muchos años, yo también incluyo que el Espíritu Santo para mí era la palomita, y de ahí yo nada más no le atribuía ninguna otra acción importante, ni mucho menos en mi vida, y fui bautizada cuando era niña. Pero después, cuando ya conocí un poquito más lo que es el amor de Dios, lo que es la palabra de Dios, entonces ya fui reconociendo que ese Señor desconocido es el que nos dejó Jesús cuando partió en la ascensión y nos va a dar las acciones que realicemos en cada uno de nuestros momentos de vida. Dice, el Espíritu es donación, profundidad, intimidad, unificación, centralización de la vida en Dios. ¿Qué hacemos con el Espíritu? O sea, con ese ejemplo, como viene el texto, soplo, ¿verdad? Acuérdense que Él sopló el aliento de vida de la creación. O sea, ese es el Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el Espíritu? Sabemos que lo tenemos desde el momento que fuimos bautizados, pero ¿qué hago?
O más bien, ¿qué dejo que haga en mí? Más bien. Dice, la Iglesia Católica de Comunidad es misionera. O sea, tenemos una misión. ¿Cuál fue la misión que nos acaba de decir este domingo que pasó? Que vayamos y hagamos discípulos, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una fórmula trinitaria que solamente en el Evangelio de San Mateo se dice, que nos la menciona, ¿verdad? Nos la da a conocer así. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una misión. Aquí nuestro apostolado tiene una misión, ¿verdad? De que esas familias excluidas en la sociedad sean incluidas y que reconozcan el amor de Dios en cada una de ellas y compartan, disfruten de la alegría, del gozo de tenerlo en sus familias. Cristo es el centro, así como dice el texto, y quiere que nosotros lo tengamos como centro de nuestras vidas. Dice, la presencia del Espíritu Santo en mi comunidad trae alegría. Pues aquí empezamos y con una alegría y es notoria. Y si nosotros vamos a las familias donde estamos compartiendo esta palabra, hemos visto cambios en tus actitudes, en sus situaciones de vida, donde ya hay una sonrisa, donde ya hay una alegría presente. Ya no hay esa frustración o ese enojo que inicialmente cuando llegaron estaba muy a flor de piel. Yo creo que eso es lo más notorio. La alegría está presente y con nuestros niños también la vemos. Hay gente que se está capacitando para la misión o no hay preocupación de ello. Hablamos de nuestra comunidad y luego nos vamos a nuestra comunidad, en nuestra capilla, en nuestra parroquia, o hablamos en nuestra comunidad pequeña que es nuestra familia. Cada quien puede preguntar y dar espacio para dar respuestas para esto de que si están capacitándose para la misión, ¿sí? ¿Qué hace el Espíritu en mi vida de fe? ¿Lo estoy dejando obrar o sigo siendo yo la que quiera hacer todo como sabe todo, como que me soy un pan cabaret y que todo lo puedo? ¿Me doy cuenta que el Espíritu constituye todo lo que el Padre y Jesús me regalan? Wow. Probablemente a lo mejor hasta ahorita me está cayendo el 20, qué bueno, que ahora sí ya me estoy dando cuenta quién es el Espíritu Santo y qué va a hacer en mí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vives el dinamismo del Espíritu? Recuerda, el dinamismo es el movimiento. ¿Cómo me siento yo? ¿Estoy animado? ¿Estoy acobardado? ¿Tengo miedo? Como estaba pasando, así dice el texto, con los discípulos, estaban encerrados por miedo. ¿Qué situación estoy viviendo yo? Algo muy parecido. En ese entonces perseguían a los seguidores de Jesús. Ahora hay mucha gente que anda persiguiendo a la gente porque quiere hacer daños, la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy creyendo en? ¿Estoy disfrutando la presencia del Espíritu Santo? ¿Me estoy encomendando a Él? ¿Cómo es mi situación de vida en este momento? Entonces, cada uno vamos a contestar, podemos dar los espacios. Si después de haber leído la meditación y haberla compartido, solamente recordamos que es importante nuestra tarea. Dice, domingo, no dejes de ir a misa, comulga y pide recibir el Espíritu Santo y sus dones en tu corazón y el de tu familia.
Escoge bien los que más necesitan esos dones. Platícale a tus hijos el significado de esta fiesta. Vamos a hacer la oración. Este sería, después recordemos, el primer paso fue leemos el texto, después lo meditamos y ahora, después de ver qué me dijo Dios a mí en la meditación, ahora qué le voy a decir yo a Dios o qué le vamos a decir si lo hacemos en comunidad. La oración es importante, es tu sentir. A lo mejor siempre has hecho oraciones de petición y te la pasas pedichando siempre. Ahora te das cuenta que también puedes dar gracias. La oración puede ser de acción de gracias, de petición, de alabanza, de intercesión. Ahora sí ya sabes un poquito más. Vamos a tomar una partecita del Salmo que vamos a escuchar este domingo, el Salmo 104. Decimos todo. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor, mi Dios, vestido de gloria y majestad. Señor, qué numerosas son tus obras, todas las has hecho con sabiduría. De tus criaturas la tierra está repleta. Ven, Espíritu Santo, sana en nosotros lo que está enfermo. Te pedimos que des fuerza a la debilidad de nuestra mente y enciendas el fuego de tu amor en nuestros corazones para pedir perdón y perdonar, y así renunciar a los resentimientos, rencores, odios, celos, adicciones, desórdenes y ambiciones, egoísmo. Quémalo todo por completo, Señor, en tu fuego consumidor. Señor, gracias por estar conmigo, sobre todo cuando tengo tristeza, soledad y miedo. Me llena de alegría recibir la unción del Espíritu Santo al enviarme a la misión. Ven como luz para que tu esplendor disipe toda la oscuridad de mi mente, para que pueda caminar en la luz como Él está en la luz. Amén. Y se fijan, muchos de las palabras que vienen en el texto son importantes. ¿Qué haremos? Nuestra acción, nuestro compromiso. O sea, aquí con todo lo que yo escuché, entendí, pedí, me reconocí con esta palabra, ahora voy a hacer algo. O sea, voy a actuar, voy a poner en práctica lo que ha hecho esta palabra en mí. Dice, ¿qué haremos? Primero reconocernos, ¿verdad? Señor, reconocemos tu poder y también nuestra debilidad. Como dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer, pero unido a Él podemos hacer muchas cosas y maravillosas a la vez. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya unido a Él, dice, hacer más dócil al Espíritu Santo, porque tú lo has dicho, Señor, porque solo unido a ti tengo vida, y vida en abundancia, y solo con el Espíritu yo puedo disfrutar de tu paz para así compartir a los demás y especialmente a mi familia. ¿A qué me compromete este texto? Pues si recordamos el versículo 21 y en adelante dice, Jesús repitió, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló el aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo lo recibo. Mi compromiso es compartir la alegría que me ha regalado el Espíritu Santo y el amor que Jesús me ha enseñado en su palabra, y empezaré así a hacerlo, a recrearlo, vivirlo en mi familia y más allá. Pues terminamos con esta última parte y solamente hacemos mención de los frutos del Espíritu Santo. Lo encontramos en Gálatas 5:22. Ya después de que el Espíritu Santo lo he aceptado, lo he pedido, son mis necesidades, empieza a dar frutos en mí. Y estos son